a Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, aunque no lo vamos a poder exponer por completo hoy. Quisiera que se queden ahí. Antes de comenzar a leerlo, quisiera que podamos hacer una breve recapitulación de dónde estamos parados. El domingo anterior, la conclusión del mensaje había sido de que Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Cuando Dios extiende misericordia sobre aquellos que son rebeldes, sobre aquellos que son sus enemigos, lo hace para que se arrepientan. Sin embargo, lo que hemos visto es que darle tiempo a un impío, a un impenitente, en realidad es como darle dinero a un apostador serial. Lo que va a hacer esa persona no va a ser cancelar su deuda y ver cómo empieza un plan de pagos para salir de esa situación horrible y ruinosa, sino que se va a continuar hundiendo en su estado de desgracia. Eso es lo que le ocurre a todos los pecadores, es lo que nos ocurrió a nosotros en su tiempo, hasta que conocimos a Cristo. Ahora, aquellos que no han conocido la verdad no pueden salir de esta esclavitud. Como hemos visto en la pregunta de hoy, una de las consecuencias que tuvo la caída de nuestros primeros padres es la esclavitud al pecado. Básicamente el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, a los mandatos que Dios ha dado. Hemos visto que los israelitas pidieron un rey humano, se les dio ese rey humano, y ese rey humano era un calco de lo que eran los reyes cananeos de la época. Era un calco, realmente veremos hoy que tiene muchos aspectos típicos de los reyes cananeos de su tiempo, es decir, estaríamos parados aproximadamente 10 siglos antes de Cristo. En el año, por ejemplo, año 1010 o 1020 antes de Cristo. Cuando uno lee los relatos del libro de Primera de Samuel y conoces un poco de la historia de los antiguos sumerios, de las antiguas civilizaciones sumerias y cómo se fueron extendiendo por todo lo que se conoce como el creciente fértil, empezamos a ver que los israelitas no eran muy diferentes de las culturas que los rodeaban. Cosas como, por ejemplo, la circuncisión no era algo exclusivo de los israelitas, sino que en realidad era una práctica que podía ser común a otras civilizaciones. La principal diferencia de los israelitas no estaba en los israelitas, sino en el Dios de los israelitas. La principal diferencia entre ellos y las demás civilizaciones era que el Dios de los israelitas era muy diferente, especialmente desde el punto de vista moral, de todos los dioses cananeos. Y eso hacía que los israelitas tengan que tener una conducta distinta. Pero ¿cuál es el problema? Como pasa siempre, las malas compañías corrompen las malas compañías, Pablo diría que las malas conversaciones, pero las malas compañías terminan corrompiendo a las buenas costumbres también. Y lo que termina por ocurrir es que los israelitas empiezan a imitar conductas comunes a los paganos de su tiempo, pero ellos estaban llamados a otra cosa. Ellos piden un rey humano, ese rey, como a las demás naciones, se les da, haciendo cálculos de las intrigas políticas de su tiempo, aprenden a leer, ¿no? Como nosotros ahora, gana un presidente norteamericano en las elecciones y ya todo el mundo empieza a hacer los cálculos políticos de cómo el mundo se va a orientar. Esto ha sido siempre así. Esta aptitud para ver, bueno, ahora, ¿cuál es el nuevo conflicto que se avecina? Esto es algo que hacen todas las civilizaciones básicamente porque tienen el instinto de supervivencia. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Leyeron la situación y se dieron cuenta de que los enemigos se estaban armando. Y no tenés que ser muy inteligente para darte cuenta que eso te va a terminar perjudicando a vos, ¿no? Entonces ellos, en vez de depender del Señor, lo que hacen es pedir que se les dé un rey humano. Y Dios les da lo que quieren. Y hemos visto nosotros que Dios muchas veces hace eso con todos ustedes y conmigo. Muchas veces, obstinadamente, queremos algo que no necesariamente sea malo, pero lo que pasa es que la forma en la que vos lo querés no es la que Dios pretende. Vos querés todo eso sin pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la paciencia, por la confianza en el Señor. ¿Y sabés qué pasa? Eso no es posible. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y tiene que obrar por medio de la fe. Pero nosotros lo que pasa es que el tema de la fe no nos gusta mucho, porque obrar por fe generalmente nos pone en un problema.
generalmente ataca aquello que generalmente más queremos, que somos nosotros mismos, desgraciadamente. Uno podría decir, lo que yo más quiero, no, lo que más querés es a vos mismo. Ese es el problema. Y que veremos acá que eso es lo que más Saúl quería. ¿Qué es lo que más Saúl quería en el mundo? A sí mismo, es lo que más quería en el mundo Saúl. Y lo mismo nos pasa a muchos de nosotros en nuestra tendencia pecaminosa, en el pecado remanente que queda uno en nosotros. La diferencia con un impío es que el impío es esclavo de esos, es esclavo de eso. Pero vos como hijo de Dios podés ser libre de esa corrupción que todavía habita en vos. Pero tenés que saber cómo actúa, cómo obra. Y los israelitas hacen este cálculo político y les sale bien. Y encima les sale bien porque el rey que ellos pedían efectivamente los libró del enemigo que temían. Es perfecto, ¿no? Es perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Dios empieza a mostrar que no fue una buena decisión espiritual. Empieza a mostrar que no fue una buena decisión espiritual y eso se empieza a revelar en la conducta que tiene este rey, que es similar a la que tiene su pueblo. Entonces luego el rey va a empezar a tener algunas faltas de obediencia a Dios. Y lo que hemos dicho luego de eso, lo que hemos estado meditando, es en que, hermano, si vos sabés que estás practicando decididamente algún tipo de conducta pecaminosa en tu vida y no te arrepentís a tiempo, lo que va a pasar luego es que Dios, en su soberanía, como hemos visto acá, como hemos visto a lo largo de todos los siglos, en todos los hombres, lo que hace Dios es te da un plazo de tiempo. ¿Para qué? Para que te vuelvas y para que te arrepientas. Pero ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con el que es esclavo del pecado? ¿Qué va a pasar con el apostador compulsivo cuando le decís, bueno, ¿sabes qué? Te presto un poco más de plata. ¿Qué hace? Inmediatamente corre al casino y hace lo que más le gusta hacer. Hace lo que más le gusta hacer, que es seguir apostando y ver si le sale bien. ¿Sí? Y eso es lo mismo que hace mucha gente. Tira una moneda al aire a ver si le sale bien. Y como somos cristianos externamente, tenemos que mostrar eso como algo espiritual, digamos. Se tiene que mostrar como algo espiritual, porque nadie que se confiese verdaderamente cristiano va a empezar a pedirle a Dios por, no sé, por vivir una vida de fornicación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Queremos un matrimonio cristiano, queremos trabajar, queremos predicar el Evangelio, queremos criar a nuestros hijos en temor y temblor, queremos servir al Señor en todos los lugares en los que nos manda, queremos predicar el Evangelio, ¿no? Ahora, todas intenciones muy buenas, pero lo que pasa es que la intención, en su trasfondo, tiene que ir acompañada de una conducta de fe y una conducta bíblica, ¿está? Y eso es así, en todos los órdenes de la vida, porque luego empiezan justamente, como veremos aquí, el hombre es muy bueno para justificar la falta de obediencia a Dios. Y si la puede maquillar de algo religioso o algo espiritual, entonces mejor, porque no me hace ver mal. ¿Está? Eso le pudiera pasar a un líder espiritual. Por eso hay condiciones específicas para los líderes espirituales. El hombre que queriendo servir a la iglesia pierde su propia familia. ¿Se entiende? Y uno se empieza a convertir en un justificador serial de eso. El hombre que quiere, por mantener su casa, abandona las responsabilidades en el hogar. ¿Se entiende? El hombre que, y pónganle el nombre que quieran, el hombre que por querer servir a Dios descuida la conducta moral. ¿Se entiende? El hombre que, y pongan el hombre o la mujer, ¿no? El hombre o la mujer. Entonces, aunque externamente nadie se da cuenta de lo que vos estás haciendo, veremos aquí que Dios lo sabe, Dios demanda que te arrepientas, y si no lo haces, los próximos pasos que podés llegar a dar, uno pensás que lo podés controlar al pecado. Uno siempre piensa, bueno, una cierta medida, digamos, ¿no? Tratamos de controlarlo, es decir, pensemos en cosas típicas de los matrimonios, pensemos en cosas típicas de la iglesia, en cosas típicas del trabajo, cosas que pudieran ser buenas, ¿no? Pensemos por ejemplo, en qué tiene de malo que trabaje yo y que quiera mantener mi familia. No tiene nada de malo. Lo que ocurre es que si yo por hacer eso, luego descuido la vida de oración, descuido la espiritualidad, descuido el temor de Dios, empezaría a tener problemas morales. Los problemas morales afloran inmediatamente. Eso le puede pasar a cualquiera, hombre, mujer, joven, anciano,
un poquito de conciencia necesitas simplemente para empezar a desobedecer, ¿sí? Y lo que veremos aquí es eso. Entonces, amados hermanos, la conclusión de hoy es que el peligro, y es el título del mensaje, del peligro de desobedecer a Dios, es que podemos terminar siendo desechados. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y qué ocurre? Cuando vos decididamente te dedicás a practicar ciertos pecados, luego va a pasar que el Señor mismo te va a poner en una situación en la cual venías acostumbrado a mentir un poquito, ahora vas a tener que dar una gran mentira para dar el paso. ¿Querés avanzar por este camino? Lo único que te queda por delante es o decir la verdad o una gran mentira. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no estás acostumbrado a decir la verdad, ni por un segundo vas a querer decir la verdad. Vas a ver cómo dar la zancada y caer parado, ¿no? Uno va a pensar, bueno, ¿cómo hago para dar la zancada y todavía seguir parado? Y uno pudiera mentirle de una manera tremenda a la esposa, al jefe, a los hermanos en Cristo, ¿sí? A los hijos, a los hermanos y a quien sea. Y así pudiéramos pensarlo, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual o te arrepentís o vas a tener que dar una gran zancada. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a dar zancadas grandes, las consecuencias del pecado que puede cosechar son peores, son mucho peores. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, finalmente la soga se corta. Eso es lo que pasa. Finalmente llega un momento en el cual, aunque Dios mismo te llame al arrepentimiento, no va a haber manera de que te arrepientas. Uno de los casos más típicos, y el que más se utiliza como ejemplo, es el caso de Judas, quien en la Biblia dice que él era un ladrón codicioso y que robaba un poquito de la bolsa, iba robando un poquito de la bolsa, hasta que el Señor Jesús, hasta que se empieza a dar cuenta de que Jesús está diciendo que su reino no es de este mundo y que Él tiene que dar su vida y que ellos también tienen que dar su vida. Y de pronto le cambiaron los planes y se empieza a enojar y a generar resentimiento contra el Señor. Y cuando se dio la situación específica, el Señor lo humilla lo confronta públicamente y le dice: a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me tendréis. Y esta mujer lo que hizo está perfecto. Y ahí Judas se molesta e inmediatamente el relato nos dice que fue y qué hace. Les puedo entregar al Señor. ¿Cuánto me van a dar por él? Es decir, la situación lo llevó a dar ¿qué cosa? Él venía dando pequeños pasitos, hasta que la situación lo llevó a dar un gran paso. ¿Y qué pasó después de ese gran paso? Ya después de ese gran paso no hubo vuelta atrás. Termina entregando al Señor Jesús y aunque el Señor mismo lo reconviene ya era muy tarde para Judas, porque él ya habituado a hacer el mal. ¿Cómo puede hacer el bien? Ya no se puede arrepentir. ¿Se entiende? Le digo, entonces, amados hermanos, hay un grave peligro que toda persona que se profesa cristiana debe considerar. Aunque nosotros no creemos que la salvación se pierda, aunque nosotros creemos que aquellos que el Señor ha apartado para sí le pertenecen, sin embargo, debemos evaluar nuestra vida y debemos tener temor de Dios. Porque pudiera ser de que realmente sos esclavo del pecado. ¿Sabes por qué no podés dejar de mirar pornografía? No podés ser constante en tu vida laboral, en tu vida profesional, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, en la iglesia. ¿Sabes por qué no podés? Y tal vez sos esclavo del pecado. No es que hay un problema de que estás cayendo, en realidad sos esclavo del pecado. En realidad estás arrodillado a una vida de pecado y externamente pudieras estar engañado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en realidad lo que estás haciendo tiene que ver con tu naturaleza no regenerada. Tiene que ver con que realmente en tu corazón no reina Cristo en primer lugar. Y finalmente, si no te arrepentís de eso, lo que va a ocurrir es que en algún momento la soga se corta. La soga se corta y les puedo asegurar, hemos visto en estos últimos meses, por ejemplo, el caso del pastor Steven Lawson, pero es un caso de muchos casos, ¿sí? De personas que justamente pudieran parecer que son verdaderos maestros del Señor, pero luego vemos que hubo pequeños pasitos que fueron salteando y que luego se convirtieron en grandes zancadas. Y como es un gran mentiroso, como es un gran actor, todo el mundo terminó siendo engañado. Pero el Señor estaba mirando eso. Y te digo una cosa, el Señor está mirando tu vida. El Señor ve cada cosa que mirás, cada cosa que escuchás,
cada cosa que deseas, cada pensamiento que te pasa por la cabeza, el Señor lo ve y tenés que evaluar si está conforme a la voluntad de Dios o si ese es el pensamiento que tienen los enemigos de Dios. ¿Para qué? Para que te asustes, para que te retraigas, para que temas por tu alma. ¿Se entiende? Para que tengas un temor reverente y santo y un aborrecimiento hacia ese pecado. ¿Se entiende por qué? Porque luego vas a empezar a tomar decisiones en tu vida en base a eso. Y luego ya hay decisiones que son irreversibles. Y nuevamente, la persona que se habitúa a hacer el mal luego no puede hacer el bien. Aunque sea retractado por Cristo mismo, no se va a poder arrepentir, aunque externamente se manifieste arrepentido. Y aunque te sientas mal, no vas a poder retractarte porque ya estás muy habituado a mentir, a ocultar, a esconder, a manejarte de esa manera. No hay forma de que te puedas arrepentir, desgraciadamente. Te vas a estrellar sí o sí. No vas a poder saltar del auto a tiempo. Vamos a ir viendo el texto. Versículo a versículo. No vamos a poder exponerlo todo, pero vamos a leerlo todo. Quisiera que lo podamos leer todo. Vamos a leer los primeros 3 versículos y vemos la orden que Dios le da a Saúl. Dice: Saúl desobedece y es desechado, del título no inspirado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y la palabra está atento es la palabra Shemá, que aquellos que conocen un poco saben qué significa eso, ¿no? Saben en qué oración, en qué oración muy importante aparece. Es una oración para ponerla por obra. Pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué tenían que ver los asnos, no? Pero el Señor decide una destrucción masiva contra todo lo que tiene que ver con los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo medio pariente de los israelitas, porque son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, nietos de Abraham. ¿Está? No sé si me siguieron. Esaú y Jacob, nietos de Abraham, los descendientes de Esaú, amalecitas, descendientes de Jacob, los israelitas. ¿Está? ¿Qué ocurrió? Bueno, en su camino, cuando ellos estaban saliendo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, los amalecitas se aprovechan la debilidad israelita para atacarlos. Finalmente, no sé si recuerdan la historia, que Moisés tenía que levantar los brazos, y si mantenía los brazos, Israel prevalecía, y si los brazos se le caían, los israelitas perdían contra los amalecitas. Pero finalmente los israelitas terminan venciendo. Entonces Dios le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 17:14, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo el memorial de Amalec debajo del cielo. Y en Deuteronomio 25, 17 al 19 dice, acuérdate de lo que hizo Amalec. Deuteronomio significa, es como una segunda ley, digamos, ¿no? Es como un libro, el último libro del Pentateuco, que es como una especie de republicación de los 4 libros anteriores. Y ahí lo explicita con mayor detalle. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Esto se escribe en el año 1450 a.C. aproximadamente, ¿sí? Es decir, unos 400 años. En el pasado se había escrito esto. ¿Se entiende? 400 años después,
cuando se cumplió esto que Dios le había dicho a Moisés, les dio reposo, Israel ya era una nación con una ley establecida, les dice, bueno, ahora vamos a borrar a los amalecitas. ¿Te acordás lo que nos hicieron hace 400 años? Bueno, ahora vamos a borrarlo. Los amalecitas son básicamente lo que hoy serían los beduinos, ¿no? Era una tribu, es un pueblo nómada que estaría en lo que hoy estaría la Franja de Gaza. Sería un poquito más al sur de la Franja de Gaza, entre Egipto e Israel. ¿Está? Por eso el presidente Netanyahu de Israel, el actual, dijo que quería cumplir esta profecía, la profecía de Amalek. Y ustedes saben que en este momento Israel está en guerra contra la Franja de Gaza, contra los terroristas. Están básicamente provocando una crisis humanitaria sin precedentes. Bueno, Netanyahu cita este texto de Amalek, que hay que matar a los niños, hay que matar a todos, digamos, ¿no? Hay que matar absolutamente a todos. Está citando justamente este texto de 1 de Samuel 15. Entonces, básicamente lo que le está dando es decir, Saúl tiene en este momento una cita con la historia. Tiene una cita con la historia y tiene que ejecutar la venganza divina de Dios contra un antiguo pueblo que los había estorbado a ellos cuando querían salir de la tierra prometida. Hasta ahí me van siguiendo. O sea que Saúl sabe lo que tiene que hacer, lo sabe perfectamente. Veremos, algunos dicen, vos mirás comentarios y dice que Saúl era un tipo que no conocía la historia de su pueblo, que él no sabía, pero personalmente hay otro grupo de comentaristas bíblicos que dicen que sí sabía lo que estaba haciendo, y yo me inclino por ese lado. Yo creo que Saúl sí sabía perfectamente lo que estaba haciendo y estaba al tanto de esto, y por eso se le encomienda a él que lo haga. Alguno pudiera presentar una objeción de decir, bueno, ¿y por qué a los niños de pecho? Aún a los de pecho, a los niños, a las mujeres, mata a los hombres, a las vacas, a las ovejas, a los camellos. Básicamente, matalos a todos, básicamente. Alguno pudiera escuchar este mensaje, tal vez por redes sociales. Yo creo que ustedes no presentarían una objeción, pero si la tuvieran, y decís, ¿qué necesidad de matar a los niños, por ejemplo, ¿no? Porque todos nosotros estamos en contra del aborto. ¿Está? ¿Qué tiene? Es decir, es una orden muy dura. Hay un comentarista que comenta sobre otra destrucción, que es la destrucción de Jericó, porque a Josué se le achaca lo mismo, y dice, una destrucción tan completa parece innecesariamente dura, ya que incluía a infantes que eran demasiado jóvenes para haber cometido un pecado manifiesto, aunque los niños mayores y los adultos pudieran haber caído en una depravación total. ¿No deberíamos entender esta severidad como el resultado de una mentalidad beduina salvaje por parte de los guerreros del desierto, en lugar de una medida punitiva ordenada por Dios? En respuesta a esta objeción humanitaria, debemos reconocer, en primer lugar, que el relato bíblico indica que simplemente estaba cumpliendo órdenes de Dios en este asunto. En otras palabras, el mismo relato habla de la masacre, de que la masacre en sí es el relato que habla de las órdenes de Dios de llevarlo a cabo. Por otro lado, no decimos que esto sea apropiado para el día de hoy, y además nosotros creemos en la salvación de los infantes sin conciencia. Entonces, lo que creemos es esto, que si esos niños los hubieran dejado crecer, se hubieran convertido en idólatras paganos, beduinos, salvajes como los padres, digamos, ¿no? Viviendo una vida desenfrenada. Nosotros creemos que Dios salva a los niños, es decir, que aunque efectivamente los israelitas estaban ejecutando una matanza masiva de este pueblo, creemos que todos esos niños que fueron matados, efectivamente van a estar en la presencia de Dios, que en definitiva, para nosotros y para todo cristiano, en definitiva, es lo mejor. Es decir, si pudiera elegir ser uno de esos niños, lo elegiría, ¿se entiende? Si yo pudiera elegir, antes que morir como un pagano, enemigo de Cristo, yo preferiría morir de esa manera, ¿sí? Ya que de esa manera no viviría una vida de desenfreno contra Dios. Entonces no creemos que sea algo apropiado, pero sí sabemos que Dios ha destruido civilizaciones enteras. Destruyó al mundo antes del diluvio, destruyó a Sodoma y Gomorra y va a destruir a todos los impíos en el juicio final. Es decir, Dios va a agarrar, en el juicio final,
a todos los impíos, tengan 4 o 5 años o tengan 85 años. Los va a destruir absolutamente a todos en el infierno si es que tienen la conciencia para pecar. ¿Está? Eso es lo que nosotros creemos y es lo que decimos al respecto. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una obediencia a medias. Recuerden lo que les vengo diciendo. Saúl es un hombre que se le da la misericordia para que se arrepienta y juega con la misericordia de Dios. Él está pensando en cómo elevarse a sí mismo y no está pensando en que Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. No está pensando en eso. Versículo 4 al 9 dice: Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 4. 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo al rey Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, vemos acá un principio que empieza a mostrar el camino final de Saúl como rey instituido por Dios. Se empieza a gestar el rechazo final de Dios por Saúl, y esto es lo que, amados, debiéramos pensar nosotros. Cuando una persona tiene tiempo para arrepentirse, Dios te está dando tiempo para que cambies tu conducta, y de pronto Dios te ves en la situación de que tenés que servir a Dios, la tendencia normal de alguien que no está realmente arrepentido es la de intentar obedecer lo que le parece que puede obedecer, lo que parece que quiere obedecer. ¿Se entiende? Es decir, es la propia trampa del corazón. Es una trampa para el propio corazón. Empieza a decir, bueno, voy a obedecer lo que tengo. Yo sé que en esta situación yo debería hacer esto, pero, bueno, me voy a, dar la libertad de hacer esto sí y esto no. ¿Se entiende? Ahora, esa es en realidad la conducta que siempre tuviste. No es nada nuevo bajo el sol, es lo que venías haciendo. ¿Está? Nada más que ahora se está gestando el corte de la soga. Es decir, la última obediencia. Dos cosas que podemos ver aquí es que Saúl no invocó al Señor, no vemos que haya invocado al Señor, inmediatamente se dijo lo que tenía que hacer y dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Él no invoca al Señor. Él en ningún momento clamó, invocó el nombre de Jehová. ¿Por qué no lo invocó? Porque no lo necesitaba. Porque no lo necesitaba. Y así lo vuelvo a llevar a una aplicación para todos ustedes. Así les pasa a muchos de ustedes. ¿Sí? Viven la vida cristiana, se les ha dado misericordia, se te ha dado tiempo para que reflexiones en lo que estás haciendo, se te está dando tiempo para que cambies y te decidís a vivir la vida cristiana sin clamar al Señor, sin buscar del Señor. Decís, bueno, voy a servir a Cristo. Hoy vamos a salir a evangelizar como iglesia. Vamos a salir a evangelizar como iglesia y es un buen motivo salir a evangelizar, ¿no les parece? Bueno, pero si no estuviste orando al Señor para que el Señor obre en aquellas personas en las que... Y yo no sé si vas a ser tan apto para evangelizar. ¿Se entiende lo que digo? No sé si estás tan preparado para salir a hablar de las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque no vas a su luz admirable. No te gusta, no te llama, te parece que no lo necesitas, y lo mismo le pasaba a Saúl, y lo mismo generalmente nos pasa cuando estamos en ese rally de desobediencia, ¿no? De jugar con la misericordia y la gracia de Dios. Te da la sensación de que no necesitas tanto de Dios, de que te puedes poner las manos a la obra inmediatamente. Eso es lo que le pareció también a Saúl, y veremos que fue una muy mala decisión.
Otra cosa importante que vemos acá en el versículo 6 es que Dios recordó la crueldad y el salvajismo de los amalecitas, pero también recordó la compasión que tuvieron los ceneos hace 400 años atrás. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, Dios es un Dios riguroso, pero Él se acuerda de la obediencia de aquellos que fueron misericordiosos con su pueblo. Los ceneos también eran un pueblo pagano, pero que en vez de atacar a los israelitas, tuvieron misericordia y compasión de los israelitas. 400 años después, Dios manda a borrar de la faz de la tierra a los amalecitas, pero como estaban junto con los ceneos, les advierte a los ceneos: salgan de acá porque todo esto va a ser destruido. Dios se acordó de la obediencia de ellos, ¿sí? Y los advierte para que puedan salvar sus vidas. Esto es algo hermoso de recordar, amados, que aquellas pequeñas obediencias que podemos tener, Dios las recuerda y las tiene en cuenta, ¿no? Aunque es su Espíritu obrando en nosotros, Él lo tiene en cuenta. Vemos que Samuel, luego de que pasa esta situación de que se mata a los amalecitas, se deja vivo el rey y todas las demás cosas, Samuel va a confrontar al rey rebelde. Eso está del versículo 10 al 12. Vamos a verlo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa pues haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta expresión que vemos acá, el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Esto era típico de los reyes paganos. En aquellos lugares en los que había una victoria, ellos erigían un monumento. Se han encontrado monumentos con forma de mano, como si fuera una especie de mano comunista que se levanta hacia arriba en señal de victoria. Bueno, una especie de mano levantada hacia arriba en señal de la fortaleza que había tenido los vencedores, ¿no? Por sobre los vencidos. O sea que vemos acá lo que les vengo mencionando, ¿no? Cuando uno lo rasca un poquito a Saúl, empezás a darte cuenta que tiene muchas de las costumbres paganas de su tiempo. Era una persona típica de su tiempo, un rey típico de su tiempo. Él se exalta a sí mismo levantando un monumento a su propia victoria. Cuando Dios dice me pesa, la palabra es naham, que significa algo así como estoy afligido. Acá es importante porque hay muchas personas que justamente en una visión que nosotros no compartimos de la teología, justamente plantean de que de alguna manera Dios va descubriendo algunas cosas, digamos, ¿no? Es decir, hay una especie de sinergia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, y como que Dios va corriendo detrás del hombre, digamos, ¿no? Como si Dios no fuera Dios y supiera todas las cosas. Lo que nosotros vemos acá, cuando dice me pesa, es esta palabra que podría traducirse como estoy afligido. Y es lo que nosotros conocemos en las Escrituras como antropopatismo, es decir, es una expresión de disgusto de Dios. Dios está mostrando que en su voluntad revelada, si bien Dios en su voluntad de decreto permite que cosas que no le agradan ocurran, Dios permitió que Saúl haga esto, lo permitió. Ahora, ¿Dios cómo se siente al respecto? A Dios le aflige el corazón esto. Es como cuando nosotros pecamos y ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista el Espíritu Santo, ¿no? Porque vemos un Dios que está en contra del pecado, que aborrece el pecado. Entonces, me arrepiento no significa que Dios de pronto se desayunó con quien era Saúl. Versículo 13 al 15 vemos cómo este hombre, este rey, es confrontado por Samuel. Y otra cosa importante que me estaba pasando de alto es que si Dios no hubiera intervenido, amados hermanos, si Dios no hubiera intervenido, posiblemente no hubiera pasado nada, nadie se hubiera enterado de nada. ¿Se entiende lo que digo? Tal vez no se hubiera salido a la luz, ni hubiera sido un gran problema. Es Dios mismo el que le avisa a su profeta que hay algo que no anda bien. Y vino palabra de Jehová
a Samuel diciendo, ¿no? Entonces, amado, esto es importante recordar eso. Dios ve nuestras vidas en todo tiempo y Él se agrada o reprueba nuestra conducta en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Esto pudiera parecer una especie de control mental, ¿no? Una especie de policía del pensamiento. Sin embargo, Dios como Rey soberano, Él tiene todo el derecho del mundo de exigir y de juzgar aún los pensamientos de los hombres. Dios tiene todo el derecho del mundo de juzgar. ¿Por qué? Porque toda la creación le pertenece a Él y Él determina en este universo cómo se hacen las cosas y a Él le debemos toda la gloria y toda la sumisión. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso es tan importante aún cuidar los pensamientos. Porque aunque nadie te vea, te puedo decir una cosa, Dios te ve y te va a sacar a la luz. ¿Sí? Aquello que parece oculto lo va a sacar a la luz, pueden estar seguros de ello. Versículo 13 al 15, vemos que Samuel confronta a Saúl y dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, bendito Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vemos que prácticamente no hay conversación mediante, ¿no? Inmediatamente dice, yo hice lo que el Señor me pidió. Samuel dijo entonces, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es esto que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, no tiene nada que ver, los han traído ellos, porque el pueblo perdonó, el pueblo, es decir, no él, el pueblo, los hombres, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Miren, ¿no? Una muy buena justificación que de alguna manera trata de darle un sentido espiritual a la desobediencia, ¿no? Miren qué sutil y qué buen simulador que es Saúl, ¿no? Tratando de justificar, digamos, espiritualmente como algo correcto lo que pasó. Ahora, amados hermanos, y esto es un principio, creo, espiritual que que está de tapa a tapa en la Biblia, ¿no? El balido de las ovejas y el bramido de las vacas se oye detrás de todos nosotros, se escucha detrás de todos nosotros. Tarde o temprano va a salir a la luz. Es decir, los frutos, tarde o temprano se van a mostrar. Más temprano que tarde se van a mostrar y van a quedar en evidencia, ¿sí? Para cualquier persona que pueda tener un poquito de discernimiento espiritual, se va a dar cuenta de cuál es tu estado. Se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque justamente los frutos te van a descubrir, los frutos van a mostrar nuestra desobediencia sostenida en el tiempo. Por más de que intentemos justificarlo como algo espiritual y aceptable a Dios, por más de que tratemos de decirle, pero es algo bueno. Un caso que escuché un tiempo atrás de un hombre de la provincia de La Pampa, Argentina, que dejó a su esposa y a sus hijas, vendió la casa para ir a una escuela profética en Buenos Aires, ¿no? Y el hombre, ese hombre hoy en día anda por acá por Santa Fe predicando el Evangelio y parece que le manda plata a la esposa que todavía sigue en La Pampa, no sabemos por qué, digamos, ¿no? Entonces vemos justamente ese tipo de barbaridades que justamente externamente alguien que lo escucha parece que, mirá qué hombre tan jugado, ¿no? Dejó a la mujer, a los hijos, a las hijas, lo que más quería, vendió la casa y se fue a una escuela de profeta y ahora anda por acá, por Santa Fe como profeta, esquilmando los bolsillos de la gente pobre que viene a pedirle milagros y cosas así. Entonces cuando uno ve eso, vos te das cuenta que el nivel de justificación para las barbaridades no encuentra límite. Puede llegar a ser algo tan grotesco como lo que les acabo de contar, pero pudiera ser algo tan justificable como lo que nos dice las Escrituras. Bueno, en definitiva fueron los hombres los que decidieron perdonar a los animales y trajeron lo mejor, pero lo vamos a sacrificar al Señor, lo vamos a sacrificar al Señor. Y así, amados hermanos, es como muchas veces nos encontramos evadiendo preguntas que pueden ser incómodas, ¿está? Es así como intentamos de alguna manera mostrar que la culpa no es mía. ¿La culpa de quién es? La culpa debe ser de mi esposa, debe ser de mi esposo, la culpa debe ser
de cualquiera menos de mí, ¿no? Y es así como a través de preguntas muy razonables, Dios va desentrañando la mentira y el engaño de los hombres. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Esto por supuesto que es mentira, porque él afirma haber destruido a los amalecitas, pero luego veremos cómo los amalecitas, por ejemplo, 400 amalecitas escaparon, dice, después de que David y sus hombres atacaron a los amalecitas y rescataron a sus familias, 400 amalecitas escaparon. Si Saúl hubiera cumplido lo que Dios le había ordenado, esto nunca habría ocurrido. ¿Recuerdan cuando a David le capturan las mujeres y el bagaje, le capturan sus mujeres y una parte queda cuidando el bagaje y él va a rescatar? ¿Quiénes hicieron eso? Fueron los amalecitas. Es decir, si Saúl hubiera cumplido realmente con esto, si hubiera estado diciendo la verdad, no continuaríamos enterándonos de los amalecitas. Vamos a ver los amalecitas incluso hasta la reina Esther. No sé si recuerdan a Amán, el agageo. Sí, es decir, veremos que el no haber cumplido realmente esta orden de exterminar a los amalecitas tuvo consecuencias por siglos a los israelitas, problemas por siglos a los israelitas. O sea que vemos que Saúl es un justificador serial, que eso es lo que tiene que hacer alguien que no hace lo que se le dice que tiene que hacer. Entonces Samuel lo confronta y le dice, versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos ahí que efectivamente Él termina siendo rechazado. Dice Filipenses 2, del 3 al 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero dice claramente, nada hagáis por contienda y vanagloria. Saúl sentía que cada oportunidad que él tenía era una posibilidad y una oportunidad de elevarse a sí mismo, de exaltarse a sí mismo. Por eso le pregunta, cuando lo va a confrontar, le dice en el versículo, a partir del versículo 14, cuando le empieza a preguntar, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo de ti? Saúl luego se va a justificar, y en el versículo 17 Samuel le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Amados hermanos, es Dios el que nos ha puesto a nosotros en el lugar en el que estamos. Es el Señor el que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Es Él el que nos ha dado gracia y misericordia para que vivamos ahora una vida que le agrada.
¿Se entiende? No para que despilfarremos, para que mancillemos la gracia y la misericordia que nos ha tenido. No para que estemos pensando, ¿cómo haré para dar la zancada que tengo que dar para continuar en el camino que estoy siguiendo? Porque cada vez va a ser peor. Y luego uno termina justificando por qué no hace lo que debe hacer. Evalúen su vida a la luz de los medios de gracia. Y con esto yo quisiera ir terminando. Amados hermanos, los medios de gracia son la regla por la cual vos te podés evaluar a vos mismo si estás caminando de una manera digna delante de Dios, si estás dignificando el llamado que tenés o no. Preguntarte de esta misma manera, como Samuel le pregunta, ¿qué es lo que obedeciste a medias? Le está queriendo decir eso. Vos obedeciste a medias. Y él está diciendo, no, yo hice todo lo que tenía que hacer. Y yo te pregunto a vos hoy, ¿estás obedeciendo a medias al Señor? ¿Estás obedeciendo a medias o estás luchando por hacer todo lo que el Señor te ha mandado que hagas? Hermanos amados, ese debe ser nuestra principal obsesión. Esa debe ser nuestra principal angustia cuando no lo hacemos. Debemos estar tan angustiados por el pecado como lo estuvo Samuel. Debemos estar muy angustiados por el pecado. Vemos que él ora una noche entera por el pecado del rey que él había instituido. Pero muchos cristianos nunca han pasado una sola noche orando, arrepentidos por la práctica sostenida en el tiempo de algún pecado. ¿Sí? Muchos no oran y no se angustian por no tener una vida de oración. Muchas personas no se angustian por no congregarse, no se angustian por no leer la palabra de Dios, no se angustian por no ponerla en práctica, no se angustian y deberían angustiarse. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las ovejas están bramando y los carneros están detrás. ¿Se entiende lo que digo? Y lo que se te pidió que hagas no está hecho. No está hecho, amados hermanos, y debe angustiarnos, pero a muchos no les angustia eso. No les angustia no tener comunión con los santos, no les angustia no tener una vida de oración, no les angustia no meditar en la palabra de Dios, no les angustia. Algo que veremos es que no solo Saúl no oró al Señor antes de ir a la batalla, tampoco vino a rendir cuentas a Samuel, fue Samuel el que tuvo que ir a buscarlo. ¿Eso que muestra? Un corazón orgulloso, un corazón que está dispuesto a mentir y a hacer cualquier barbaridad, justificando con argumentos cristianos o con argumentos santos una vida de desobediencia, una vida de obediencia parcial. Amados, debemos clamar al Señor para obedecer todo aquello que Él nos ha mandado y hacerlo de todo corazón. Esto es una advertencia no para que se sientan condenados, sino para que se sientan animados a que pueden cambiar, a que podemos cambiar, a que todo aquello en lo que estamos fallando podemos cambiar. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, amados hermanos, vemos acá que él se le pregunta, primero se le pregunta a ver qué contesta, pero él actuó como Judas. Cuando él acá le pregunta, yo pienso que esto es un acto de misericordia. Cuando viene y le pregunta, ya sabiendo lo que tenía que hacer, le pregunta en el versículo 16, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y la respuesta de Saúl es, y respondió Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Es como cuando Jesús le dice a Judas, ¿con un beso estás entregando al hijo del hombre? Es decir, hay una última advertencia, hay una última pregunta. Decime la verdad. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Por qué no obedeciste todo lo que el Señor te... ¿Y él qué hubiera hecho un cristiano verdadero que es confrontado de esta manera? Hubiera dicho, sí, pequé contra el Señor, no hice lo que tendría que haber hecho. Ahora, ¿qué pasa? Como su corazón está tan endurecido, como está acostumbrado tanto a hacer el mal, ¿qué es lo que dice? Yo obedecí al Señor. Actúa
como Él siempre actúa. Entonces, amados hermanos, el llamado es a no actúes como siempre actúas. No actúes como siempre actúas. Y te digo una cosa, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Amados, la gracia se extiende todavía sobre todos nosotros para que nos volvamos de toda obediencia parcial, que le estemos rindiendo al Señor. Tenemos que obedecerlo de todo nuestro corazón. Tenemos que santificarnos por completo. Ese debe ser nuestra lucha, ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestro anhelo. No lo vamos a hacer perfectamente, porque todos tenemos un proceso de santificación, es un proceso, pero sí que el camino tiene que ser hacia la santificación, ¿sí? Tiene que ser hacia una mayor comunión con Dios, una mayor comunión con los hermanos, una mayor comunión con su palabra en la compañía de los santos, ¿sí? Así que terminamos con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, ciertamente nos sentimos confrontados por esta historia que pudimos ver hasta aquí. Nos atemoriza, Señor, pensar que pudiéramos continuar dando pasos más hondos y más profundos hacia la desobediencia. Porque como dice 1 Corintios, el que quiera estar firme tenga cuidado de que no caiga. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des arrepentimiento, que podamos oír la voz que nos exhorta y que podamos recordar que si nos volvemos a ti, tú te volverás a nosotros, Señor. Tú serás misericordioso con todos aquellos que vengan a ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.